Nos ubicamos. Muy bien, nos vamos ubicando y vamos a compartir la lectura de la palabra de Dios. Los chiquitos, si los quieren acompañar a la clase, también pueden ir, ¿eh? ¿No quieren? Bueno. Mateo capítulo 12 vamos a leer hoy. ¿Se acuerdan que dejamos el domingo pasado al Señor en Naín? Y desde Naín el Señor va a hacer un recorrido a través de Galilea. Así que vamos a considerar una lectura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12. A ver, la alumna Isabel allá. Mateo capítulo 12, versículos 46 en adelante. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi Padre y hermana y madre. Esta es la lectura que nos servirá en esta mañana de arranque para lo que habremos de considerar en esta mañana. Ustedes saben que en las recorridas que hacía el Señor Jesús solían surgir toda clase de novedades. Y la primera que hallamos es esta situación. Jesús y sus hermanos, y luego en el capítulo 13, las parábolas del reino. El material que tenemos es muy vasto, así que vamos a ir volando, pero vamos a iniciar entonces con esta historia. El Señor estaba hablando a la multitud y de pronto se presentan María y sus hermanos para hablar con el Señor. Ya vamos a ver por qué. Pero lo primero que deberíamos notar es la importancia del nacimiento sobrenatural del Señor. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y vamos a recalcar esa última frase, sin pecado. El Señor no tuvo pecado y de hecho no pudieron acusarle de absolutamente nada porque precisamente no tenía pecado. Entonces, digamos que el pecado se hereda, se transmite. Esto lo ha establecido, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12, donde dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. El pecado se hereda, cada ser humano que nació después de Adán y Eva trajo esta herencia. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De modo que no hay excepción. Aun cuando vos puedas ver un bebé chiquito, hermoso, precioso, ese bebé, según la palabra del Señor, es pecador, cometerá faltas cuando crezca,
porque tiene ya instaurado el chip de la maldad en su corazón. Mal que nos pese. Ya de chiquitos vemos como los chicos suelen desobedecer, ¿verdad? Porque está la maldad instalada en el corazón. Ahora bien, para que el Señor naciera sin pecado, debió ser librado de esa herencia. Y la Biblia nos va a contar cómo ocurrió eso. Y allí lo tienen en Mateo capítulo 1, 18, donde se nos narra el nacimiento sobrenatural, el nacimiento virginal del Señor, y se halló que había concebido del Espíritu Santo. De modo que las preguntas que surgen, la primera es la siguiente: ¿cómo es posible que María no le transmitiera al Señor su pecado? Porque conviene recordar que hombres y mujeres son pecadores y que el pecado lo podemos transmitir tanto los hombres como las mujeres. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? ¿Cómo es posible que de pronto el Señor naciera sin pecado? Bien, una solución consistió pensar en que, bueno, María fue concebida sin pecado. Entonces María fue concebida sin pecado y por eso no le pudo transmitir el pecado al Señor Jesús. ¿Se entiende el razonamiento? Para que María no le transmitiera el pecado, su pecado, a el Señor Jesús, ella debió haber sido concebida sin pecado, enseña la Iglesia Católica, ¿no? La Biblia vamos a ver que enseña otra cosa. Entonces, vamos a hacer este recorrido, cómo es posible que el Señor naciera sin pecado. La creencia católica fue aceptada como dogma recién en 1854. Y para que no haya discusiones, en 1870 tuvieron que crear otro dogma que es la infalibilidad del Papa. Es decir, que cuando el Papa determina algo, el Papa no se equivoca. Y bueno, así quedaron selladas estas doctrinas. Ahora, hay 4 dogmas marianos de la Iglesia Católica y vamos a repasarlos y vamos a considerar, porque justamente este texto nos viene como anillo al dedo para considerar el tema. El primero de ellos, la maternidad divina de María, es decir, que María fue madre de Dios. ¿Cómo surge esta idea? ¿Jesús era Dios? Sí. Entonces, ¿quién fue su madre? María. Entonces, ¿María no es la madre de Dios? Es una simplificación, porque en realidad el Señor existía antes que María. Entonces, no es del todo correcto decir María, madre de Dios, porque el Señor ya existía previamente. De hecho, la Biblia nunca afirma algo por el estilo. Vamos a ver qué dice la Biblia. No fue la madre de Dios, sino el niño que portaba era Dios. ¿Entienden la diferencia? Allí está el texto. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No dice nada de que ella iba a ser la madre de Dios. El niño que portaba era el Hijo de Dios. En segundo lugar, la Inmaculada Concepción de María, que tiene que ver con esto de la transmisión del pecado, y este dogma se cae con un solo versículo, y fue pronunciado por la propia María. Dice Lucas 1:47 en la oración que pronuncia María: y mi espíritu se regocija en Dios que mi Salvador. Si ella necesitaba un Salvador,
es porque era ¿qué? Pecadora. Si no, no necesitaría un pecador, un salvador, ¿entienden? Entonces, allí hallamos la respuesta a este dogma. Si hubiera sido concebida sin pecado, no hubiera necesitado un salvador. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bien, avanzamos. La virginidad perpetua de María, es decir, antes, durante y después del nacimiento del Señor Jesús, ella fue virgen, permaneció virgen. El obstáculo que hallamos se encuentra en los versículos que hemos leído, porque dice que María y ¿quién? Sus hermanos. Entonces, ya vamos a ver cómo resolver esto. Y por último, el último dogma mariano, que tampoco está en las Escrituras, es la asunción de María, es decir, que María no vio la muerte, sino que fue llevada al cielo. Todo eso surge a través de tradiciones que no están en las Escrituras, pero le encuentran la vuelta para insertarlas en la creencia cristiana, entre comillas. La verdad es que la Biblia no enseña nada de ello. La perpetua virginidad de María es a lo que nos vamos a referir, dado el pasaje que nos toca. Entonces, mientras aún hablaba, se acerca María y sus hermanos. ¿Cómo resolvemos el tema de este versículo? Si este dogma fuera verdad, ¿quiénes son estos hermanos? Toda Biblia católica tiene notas al final de cada texto. Entonces, si ustedes tuvieran una Biblia católica en sus casas y la abren, van a notar que hay una nota aclaratoria en que resuelven esto diciendo que no eran hermanos de Jesús. ¿Qué eran entonces? O bien eran primos, por ser familiares, o bien eran hijos de José de un matrimonio anterior. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Una creencia muy arraigada que se encuentra en los evangelios apócrifos es que el Señor Jesús, mejor dicho, nació de un matrimonio singular. José era un hombre mayor, viudo, que tenía hijos y que se le da el encargo de cuidar a María. ¿Por qué? Porque María se hallaba embarazada. Entonces este hombre mayor se casa con ella a fin de cuidarla. Los hermanos de Jesús, ¿qué serían en realidad? Hijos de José, hermanastros mayores que el Señor Jesús. Y esto también explicaría la temprana desaparición de José, porque cuando llegamos a la altura del ministerio del Señor Jesús, José ya no es mencionado nunca más. Así que se presume que murió antes que comience el ministerio del Señor. Ahora, ¿encuentra esto algún asidero? ¿Cómo fue librado el Señor del pecado que se hubiera transmitido a través de María? Bien, la Inmaculada Concepción de María no funciona. ¿Por qué? Porque si María fue concebida de esa manera, también lo debería haber sido su madre, y también lo debería haber sido su abuela, y también lo debería haber sido su bisabuela, y así llegando para atrás, deberíamos llegar hasta Eva prácticamente. Entonces, no funciona ese sistema, porque en algún momento vamos a hallar el mismo problema. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Que de alguna manera Dios preservó el niño que estaba siendo gestado en María para que no recibiera la herencia de pecado por parte de ella. Dios no nos explicó el método que él utilizó, pero lo cierto es que ese niño que nació fue sin pecado. ¿Se entiende?
¿Por qué? Porque los hombres no hallaron ninguna falta de qué acusarle a él y de hecho, aun cuando fue tentado, él superó la tentación ¿cómo? Apelando a las Escrituras. Esto es lo que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. ¿Quiénes eran entonces los hermanos de Jesús? Bien, José era tan joven como María, esto es lo que nos cuenta la Biblia. No nos habla de la edad de ninguno de ellos, pero la costumbre era que los jóvenes se casen jóvenes. Así que es probable, es posible pensar que José tuviera entre 17 y 18 años y que María fuera un poco más chica, que tuviera alrededor de 15 años. Entonces, ¿por qué se casaban tan jóvenes? Porque la gente vivía menos también. Entonces, era saludable que se casaran jóvenes. Supo que María estaba embarazada y ¿se acuerdan qué quiso hacer? Irse en secreto para que ella no sea infamada. Y Dios le aclaró toda la situación y José creyó en la revelación de Dios y permaneció junto con María. Después, ¿qué pasó? Tuvo una vida normal, fue un matrimonio normal y tuvieron hijos e hijas, da a entender las Escrituras. Fíjense, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí hay 4. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? El Señor tuvo hermanas, o sea que al menos eran 2, por tanto podríamos hablar de un matrimonio que tuvo 5 hijos. Eso es lo que la Biblia nos está contando, nos está narrando. Por alguna causa que las Escrituras no cuentan, José murió tempranamente, siendo joven aún. Es posible que se enfermase y muriese, es posible que sufriese algún accidente con el serrucho y con las herramientas y con la labor de carpintero. No lo sabemos, pero lo cierto es que aquel hombre falleció tempranamente. Ahora, llama nuestra atención esta búsqueda de ¿por qué lo buscaban? ¿Por qué lo buscaban? Bien, el Señor estaba desarrollando una labor frenética. Si ustedes leen los capítulos previos, van a ver que iba de un lado al otro, que de un lado al otro tenía actividades, que de un lado al otro él iba enseñando. Estaba desarrollando una labor frenética. Y lo vemos que realizaban un montón de cosas, que hacían un montón de cosas, que sanaba enfermos, que predicaba, que tenía discípulos, que un montón de cosas. Entonces, la familia se entró a preocupar por él. Y dice, no se podían acercar a él por causa de la multitud. Lucas 8:19, no podían llegar a él por causa de la multitud. Había tanta gente que lo seguía al Señor. Y ni siquiera podían llegarse a él, no podían tener un minuto con él. Entonces estaban en extremo preocupados y querían realmente hablar con él. Ahora, sus hermanos creían que estaba desequilibrado. Dice Marcos 3:21, está fuera de sí. Esto es lo que pensaba la familia. Este se rayó, se piró, se aceleró, se fue de mambo. Y Juan nos explica la razón por la cual los hermanos creían esto, porque dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, este está loco, tenemos que ver qué hacer con él. Ayer estuvimos con unos conocidos, que ella tuvo un hermano mayor que estaba enfermo y todos los trastornos que esto le trajo, una enfermedad mental, todos los trastornos que puede generar un enfermo mental en la familia. Y es muy serio. Y digamos que está bien que se hayan preocupado por el Señor Jesús. Ahora, ¿fue descortés el Señor con su madre y sus hermanos?
En aquella época, los lazos familiares, a ver, vamos a dejar a Miguel que se retire. En aquella época, los lazos familiares no solamente tenían que ver con situaciones afectivas, sino también con un vínculo jerárquico. El esposo era quien daba las órdenes y la esposa e hijos eran quienes obedecían. Y si eran una familia pudiente y tenían esclavos, los de abajo eran los que obedecían a todos, los esclavos, ¿no? El Señor entonces va a establecer una relación distinta. Él dice, bueno, hay que obedecer al Padre, entonces mi auténtica familia estará integrada por aquellos que obedecen a mi Padre. ¿De qué Padre estaba hablando? De Dios. Entonces, el deseo del Señor es que la familia de Él sean aquellos que obedecen al Señor, al Padre. Por eso nosotros que somos del Señor Jesús, hermanos, hermanos. ¿Por qué? Porque obedecemos al Padre, somos su familia. Esto es lo que nos enseña el texto, es lo que el Señor pretendía. De modo que la presencia de María y sus hermanos nos sirve para desarticular estos dogmas marianos, cada uno carente de base bíblica, cada uno se puede explicar de otra manera, sin incurrir en ningún error doctrinal. En segundo lugar, hallamos el capítulo 13. El capítulo 13 tiene la particularidad de estar referido a una serie de parábolas que hallamos en este capítulo. Son una más linda que la otra, deberíamos dedicarle buena cantidad de clases a estudiar cada una de ellas, pero lo vamos a hacer muy rápido si podemos. Para entender las enseñanzas del Señor Jesús hay una serie de dificultades. La primera es que Él vivió bajo la ley. El Antiguo Testamento estaba vigente, por así decirlo, en aquel entonces. Entonces en Israel, ¿qué había? Un templo donde se desarrollaban sacrificios, habían leyes, habían sacerdotes. Tenemos que entender la vida del Señor en ese contexto. En segundo lugar, el Señor estaba introduciendo una nueva etapa en el plan de Dios. Entonces, algunas enseñanzas referirán a la iglesia, otras no. Y también enseñó respecto a aspectos aún mucho más futuros del plan de Dios, es decir, su segunda venida. Entonces, estos son los tres fases de las enseñanzas del Señor. La ley, hay muchas preguntas sobre la ley, la iglesia y el reino. Las reglas para tres épocas. La ley, que era para Israel. Juan, parte del libro de los Hechos para la iglesia. Y el Sermón del Monte para el milenio. Ahora bien, por ejemplo, ¿cómo interpretar una parábola? ¿Cómo interpretamos las parábolas? Y esto lo vamos a ver rápido. Lo primero que tenemos que detectar es cuál es el tema principal de la parábola. Bien, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, el tema principal es ¿quién es mi prójimo? En segundo lugar, toda parábola tiene hechos principales y secundarios. Por ejemplo, el hecho de que estaba herido, que pagó 2 denarios para que lo sanen. Es un hecho secundario que sirve para explicar lo anterior. Ahora, si usted pretende encontrarle significado a los 2 denarios, por ejemplo, que es un detalle que se brinda, se va a hallar en problemas como este pobre que entendió que los 2 denarios representaban el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿De dónde sacaste eso? No, porque en realidad
el Señor no estaba enseñando sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Señor estaba enseñando qué era el buen samaritano o qué era el prójimo, quién era el prójimo. La enseñanza principal es la que debemos buscar. Y en todas estas parábolas que vamos a ver en el capítulo 13, lo que nos importa es la enseñanza principal. Ahora, hay una serie de parábolas que se podrían agrupar inclusive, pero hay algunas que refieren al reino, es decir, al futuro, a lo que el Señor Jesús venía a hacer, el reino prometido. Otras que dan a entender que el Mesías fue prometido pero fue rechazado. Y también hay otras que refieren a un reino futuro. Pero ¿qué hay en el medio? La iglesia. Y lo que va a explicar lo que acontece en la era de la iglesia es lo que hallamos en Mateo capítulo 13. Van a ver que hay distintos tipos de parábolas, cada una de ellas tienen que ver con la era de la iglesia. ¿Y qué tienen que decirnos? Bien, vamos a enumerarlas porque ya estamos con el límite. La primera, cada una de esas parábolas tiene que ver con el fruto. La primera que surge, la del buen sembrador, ¿qué tiene que hablar? ¿De qué nos habla? De la semilla, y que la semilla ¿qué hace? Da fruto. Cada una de las parábolas está relacionada con el efecto, con el fruto. Entonces, si ustedes leen con cuidado, la parábola del buen sembrador tiene explicación además, y van a ver que toda está relacionada con el fruto. Otra parábola, el trigo y la cizaña que crecen juntos. Nuevamente, ¿con qué se relacionan? Con el fruto. El trigo, todos sabemos para qué se usaba, para producir harina. La cizaña era una planta muy parecida al trigo, pero su fruto no sirve para nada. Entonces, distinguir entre el trigo y la cizaña era importante. ¿Por qué? Porque un fruto sirve, otro no. Y crece mezclado. ¿Qué quiere decir esto de que el trigo crece mezclado con la cizaña? Que en la iglesia no todos los creyentes que dicen ser creyentes son auténticos creyentes. La iglesia es algo así como una gran casa donde vienen todos los hermanos y hay quienes aparentan ser de nosotros, pero que dice Juan, no eran de nosotros. ¿Y qué pasa con esos creyentes? Bueno, son como el trigo y la cizaña. Cuando el Señor Jesús venga, aquello que no sea trigo, ¿qué va a pasar? Se va a quedar, no va a ser llevado con Él. Quiere decir que es posible que durante la gran tribulación haya creyentes que quieran venir a la iglesia. Creyentes falsos, ¿no? Por así decirlo. Aquellos que no han nacido de nuevo. Entonces, tenemos este amplio espectro de personas, trigo y cizaña, que crecen juntos. Otra parábola, la semilla de mostaza, que es la más pequeñita de las semillas que uno puede imaginar. Recuerdo que Gladys creo que tenía en su Biblia una semillita de mostaza. Es algo que prácticamente lo tenés que ver con una lupa. Y esa semillita la plantás y el fruto que da es enorme, un árbol grande. Entonces, nuevamente, una pequeña semilla produce un gran fruto. Y esto tiene que ver con el Evangelio. Lo rápido que creció el Evangelio en la primera época de la iglesia. Muy pocos años y ya había llegado ¿hasta dónde? Hasta el Imperio Romano, hasta la propia ciudad de Roma. Por tanto, tenemos que es una semillita que creció mucho. La levadura y la masa. Muy poca levadura es necesaria para leudar la masa. Si usted, acá tenemos a una experta en tortas y pizza y todas esas cosas. ¿Cuánto es la proporción de
de harina por levadura. Un kilo de harina, 3 gramos de levadura. 50. Muy bien, acá ya pueden consultarla. Entonces, bien claro, ¿eh? Un poquito un kilo de levadura, un paquete así grandote de harina, con 50 gramos de levadura, suficiente para que leude. La levadura es poca en relación al efecto que produce. Nuevamente, lo que acá se está evaluando es el resultado. Por otro lado, la mezcla es de semilla y cizaña. Cuando el Señor siembra la buena semilla, pero viene un enemigo que le planta la cizaña. Nuevamente la mezcla. Y esto es lo que hablamos antes con el trigo y la cizaña. La mezcla. Habrá creyentes de verdad mezclados con creyentes falsos. Ya en el mismo grupo de discípulos del Señor, ¿se acuerdan? Estaban 11, pero uno de quién era? Del diablo, ¿eh? Entonces ya la mezcla de verdadero y falso dentro de la iglesia. Y deberíamos tener cuidado también porque puede haber falsos pastores y haya falsa enseñanza, verdadero y falso dentro de la iglesia. Hay que saber distinguir eso. El tesoro escondido tiene que ver con algo de inmenso valor que de pronto está escondido y hay que encontrarlo. La perla de gran precio, otra que es similar, algo que es escondido, que hay que buscarlo, que hay que invertir para encontrarlo. Nuevamente, el acento está puesto en el resultado. El que busca hallará el tesoro, la perla. Hallamos otra más, la red, y esto tiene que ver con la labor de los pescadores. Cuando extendían la red, ¿qué tenían que hacer los pescadores después? Seleccionar aquel pescado aquello que servía para la venta o lo que no. Entonces, realmente tenemos esto como, nuevamente, el énfasis en qué? En el resultado, en el fruto. Hay que separar lo bueno de lo malo. ¿Quién se encargará de separar lo bueno de lo malo? ¿Nosotros? No. ¿Cuántas veces nos ha pasado de preparar a un hermano para su curso de bautismo? Lo hemos seguido, lo hemos discipulado, lo hemos educado, lo hemos enseñado lo que es el bautismo, todo bárbaro, parece que está todo bien, asiste a todas las reuniones, viene bárbaro, se bautiza y al poco tiempo, ¿qué pasa? Desaparece. Nada de lo que hiciste te sirvió para detectar que no era un auténtico creyente, quizás. Nada. Quiere decir que nosotros no somos quienes podemos determinar este fruto es verdadero o este es falso. Solo el Señor lo sabe. Y por último, la gran pesca que tiene que ver con separar los buenos de los malos peces. Nuevamente, el énfasis en el resultado final. Y esto desde ya está a cargo de Dios. Entonces, haciendo una síntesis de las parábolas que sería lindo que lean en casa, el anhelo de Dios es que llevemos mucho, pero mucho fruto. Vamos a hacerlo así, vamos a proponernos en esta semana llevar fruto, que el Señor nos bendiga para que esto realmente sea así. Vamos a dar por concluida la clase porque ya los chicos nos han invadido. Así que vamos a orar al Señor y dar por finalizada la clase. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque hemos podido compartir tus enseñanzas y hemos podido recorrer la Biblia. Te pedimos ahora que tú nos bendigas y nos ayudes para que todo esto que hemos podido ver rápidamente lo podamos aplicar en nuestras vidas.
y podamos ser conscientes que tenemos que esforzarnos en un sentido para llevar fruto, para ser productivos en la semana. Te pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.